En el siglo XVII, la Iglesia Luterana de Alemania, más que una comunidad de fe, parecía una academia. Eran como aulas de clases donde el predicador exponía de forma fría las diversas doctrinas del Evangelio, sin aplicarla a la vida de los creyentes. No se animaba a los feligreses a ser mejores padres, hijos, esposos o esposas, o a llevar vidas consagradas al Señor. En consecuencia, el protestantismo de esa época se había convertido en lo que Martin Lloyd-Jones llamó una ortodoxia muerta. Es en ese contexto que nace el movimiento pietista, cuyo fundador fue Philipp Jakob Spener, quien en 1675 escribió su obra Pia Desiderium, que en español vendría a ser Los deseos píos. El autor Justo González, en su libro sobre historia del pensamiento cristiano, nos dice lo siguiente acerca del movimiento pietista, y cito a continuación, o leo: los 6 deseos píos que inspiraron el título de Pia Desideria constituían el programa de todo el movimiento. El primero era que los cristianos se sintieran movidos a buscar una comprensión de las escrituras más clara y profunda a través del estudio devoto en pequeños grupos o reuniones en los hogares. Spinner llamaba a esos grupos Collegia Pietatis, y de ahí se deriva el nombre pietistas, que le dieron sus opositores. Su segundo acierto fue lograr un despertar de la piedad y una devoción personal por parte de los creyentes para con Dios. Como dijimos al principio, la ortodoxia luterana del siglo XVII se caracterizaba por ser fría, una ortodoxia muerta. Sin embargo, en las escrituras no vemos eso. Ejemplo de ello es la epístola a los romanos. El apóstol Pablo, durante los primeros 11 capítulos, se dedica a hablar sobre doctrina, sobre conocimiento, teología. Sin embargo, a partir del capítulo 12 empieza a hablar sobre piedad, sobre cómo la iglesia debe comportarse. Es como que el apóstol dijese: en virtud del conocimiento que acaban de recibir, sus vidas deben ser de esta forma. En consecuencia de la teología que han aprendido, ahora vivan de esta manera. Por esa razón es común en las cartas de Pablo ver, por ejemplo en Colosenses, Filipenses, Éfesos, ver en esas cartas que los últimos capítulos el apóstol los dedica a la forma en que los cristianos deben vivir, de acuerdo a la doctrina que han recibido en los primeros capítulos de dichas cartas. De modo que vemos que todo extremo es malo. El enfocarse solo en el intelecto nos vuelve personas frías, sin corazón. En cambio, como veremos más adelante, enfocarnos en solamente aspectos éticos o de la piedad nos hace perder la esencia del Evangelio. Su tercer acierto fue un resurgimiento de las misiones. En los tiempos del siglo XVII, el protestantismo alemán se caracterizaba por una creencia particular. Decían que la diferencia entre los apóstoles de Jesús y el resto de los cristianos estribaba en el hecho de que la gran comisión solamente era para los apóstoles y no para los cristianos posteriores. Que los apóstoles fueron llamados a predicar el evangelio a todas las naciones. En cambio, los demás creyentes fueron llamados a permanecer en el lugar en el cual Dios los había puesto. Por lo tanto, las misiones en ese periodo estaban decaídas, pero con el movimiento pietista las misiones surgieron o resurgieron, y ellos fueron pioneros en la evangelización a la India, por ejemplo. Sin embargo, no todo fue color de rosa, ya que como en todo movimiento, el pietismo también tuvo sus desaciertos, y en nombre de la objetividad creo que debemos mencionarlos. El primer error a señalar es que enfatizan la experiencia por encima de la doctrina. Subrayan la ética
en detrimento del conocimiento, con lo cual impiden que la iglesia alcance el desarrollo intelectual necesario para interactuar con los de afuera. Un cristiano con tendencias pietistas se ve muy limitado para compartir su fe con un musulmán, con un ateo o con un judío o con un filósofo no cristiano. Generalmente estas personas toman textos de la Biblia y los sacan de su contexto para fundamentar sus creencias, para fundamentar que el estudio no es necesario. Te dicen cosas como que la letra mata, que el conocimiento envanece, que son cosas que están en la Biblia, pero que están fuera de contexto. No importa qué tan piadoso te volvás o qué tan sincero seas en tu devoción a Dios, si no conoces tu fe, no podrás defenderla. No vas a poder transmitirla a las nuevas generaciones. No vas a diferenciar entre un falso maestro y uno que dice la verdad. En muchas iglesias hay muchas personas con buena devoción, sinceramente equivocadas, porque no tienen conocimiento de la doctrina. Por eso dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Su segundo error a señalar es que le restan importancia al aspecto institucional y visible de la iglesia. Por aspecto visible e invisible, hago referencia a aquello que dice la Escritura. Por ejemplo, en la Biblia se habla de una sola iglesia, un solo rebaño, un solo redil, compuesta por los creyentes de todas las edades y en todos los lugares. En ese aspecto, la iglesia es una sola, es la iglesia invisible. Por otro lado, la Biblia también habla de iglesias en plural. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 se escriben cartas a 7 iglesias, ubicadas en lugares geográficos, valga la redundancia. Vemos que Pablo escribe sus epístolas a iglesias. La epístola a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en Corintio, a la iglesia que está en Éfeso, en Filipos. Esas iglesias que están en lugares específicos es la iglesia visible. Todos los cristianos en el Nuevo Testamento se congregaban en iglesias, tenían un compromiso con una comunidad de creyentes a quienes consideraban su familia. El énfasis que los pietistas hicieron sobre los creyentes individuales hizo que le restaran importancia a la iglesia. Y eso generó obviamente que recibiesen muchos ataques por parte de los teólogos luteranos, según comenta Justo González, a quien citamos anteriormente. Y nos dice acá en su libro, por ejemplo, la tendencia del pietismo de prestarle poca atención a la iglesia fue una de las principales razones por las que los teólogos luteranos ortodoxos atacaron al movimiento. Es común hoy en día ver en las redes sociales, por ejemplo, a personas que debaten sobre doctrina, sobre temas cristianos y dicen ser creyentes, pero no tienen ningún compromiso con la iglesia. No les interesa congregarse en un lugar, aunque la Biblia dice no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Ellos dicen que no es necesario congregarse en una iglesia porque la iglesia son ellos, que al Señor lo que más le interesa es la piedad, es la devoción personal, que Cristo está en todas partes. Y empiezan a enfatizar el aspecto místico del cristianismo, que hacen a un lado cosas que hacían los cristianos en la iglesia primitiva y que Dios nos ha mandado, como lo es congregarnos en una iglesia específica. Sin embargo, esta tendencia pietista de enfatizar la individualidad del creyente por encima de la colectividad le ha hecho daño a la iglesia. En conclusión, que este pequeño estudio nos sirva para establecer un balance entre la doctrina y la piedad que nos ayude a no irnos a los extremos, sino que cada una la ubiquemos en el lugar que le corresponde.